Pide para ti señal. Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 10 al 15. Me gustaría empezar diciendo que este es un texto, hermanos, este es uno de los textos difíciles, pero difíciles, se los aseguro. Y yo me lo he puesto como un reto. Es difícil, tan difícil que yo tengo unos 3 años de querer compartirlo y yo en este año me animé porque alguien cuando cumplí años, gracias por todos los que me felicitaron y a los que no tienen chance de decirme feliz cumpleaños, yo lo recibo todo el año. Este, Alguien me puso que escribiera, le escribiera a Dios y que le pidiera. Entonces yo dije, Señor, yo quiero compartir de ese texto. Es parte de una petición. ¿Por qué es tan difícil este texto? Este texto es muy difícil porque cuando ya uno empieza a consultar a algunos escritores y alguna gente que ha hecho su trabajo con esto, aparecen un poco de cosas o unas formas en donde al final usted lee a los que realmente, digamos, han hecho su trabajo de interpretación o de escritores de libros o escritores o personas que se dedican a hacer la parte de poner los bosquejos y usted lo que sale es más confundido, hermanos. Y sale muy confundido porque en este texto hay una particularidad y alguna gente piensan que está hablando de un niño que es el hijo que le van a hacer a Isaías. Entonces, cuando esa forma se mete ahí y leemos nosotros anteriormente que es parte de una profecía, que el niño que iba a nacer era Jesús, entonces esto se ha prestado mucho a confusión. Por eso el texto es un poco difícil. Yo quiero presentarles en esta mañana de todo mi corazón, y no porque yo lo sepa todo, porque yo estoy aprendiendo todavía, pero lo que yo sí creo que el texto dice, y si la Biblia lo dice, nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Nosotros aquí vamos a hacer todo lo que la Biblia dice, hermanos. Yo me he comprometido con Dios en esto, porque Él me dijo, recuérdales lo que dice la Biblia, nada más, usted no tiene que hacer más nada. Usted solamente está ahí como un servidor de ellos para decirles, la Biblia dice esto, y ellos tendrán que saber qué hacerlo. Un poco, a mí me ha agarrado esto todo por sorpresa porque al final es como, normalmente uno tiene una tendencia, hay una cuestión se llama el sabelo todo de uno, ¿verdad? Y el sabelo todo en uno siempre sale a la luz. Entonces uno más o menos quiere decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero Dios me trajo a mí a este espacio y me dijo, no, usted solo dígale lo que la Biblia dice. Entonces se me está haciendo un poco difícil porque yo quiero agregar. Entonces, pero nada más les recuerdo que la Biblia dice que hay que orar, que la Biblia dice que hay que congregarse. Nada más, la Biblia dice que hay que dar. La Biblia dice que hay que amarnos. La Biblia dice que nosotros tenemos que exhortarnos en amor. La Biblia dice que tenemos que vernos los unos a los otros como mayores. La Biblia dice que usted tiene que andar en santidad. Amén. Capítulo 7 de Isaías, del verso 10 al 15, nos comparte esta escritura algunas de las cosas que nosotros en este tiempo vamos a ver. Y quiero ubicarnos en el contexto. El contexto tiene que ver con el reino de Judá. Y el reino de Judá se encontraba en una situación de peligro eminente, hermanos. Dos monarcas se habían aliado en su contra. Dos naciones se habían levantado para su destrucción. Siria e Israel habían venido a sitiar los muros de Jerusalén. Un poco parecido a lo que está pasando ahorita. Siria
y Israel habían venido a sitiar los muros de Jerusalén con toda la intención de derrumbarlos por completo y destruir totalmente la monarquía de Judá. Acaz era el rey, sumido en graves problemas, utilizó todo su ingenio para defender la ciudad, pero he aquí que se encuentra con algo que hace a un lado sus planes y los vuelve inútiles. Este hombre, cuando va a hacer una de las estrategias que usa, es que corta el agua. Cortó el agua y el suministro de agua para todo el pueblo. Entonces se encuentra con una situación porque el peligro era inminente. Eso era lo que estaba pasando. Pero Isaías, cuando ve que el rey va sobre esto y cuando ve que Jerusalén los muros están siendo sitiados, Isaías sale al encuentro y le dice que no tema a causa de los 2 cabos de tizón que habla en capítulo 7 Isaías, ¿verdad? Que Dios va a destruir por completo ambas naciones que se habían levantado contra Judá. Este es el mensaje que Isaías les da. Isaías les dice, ustedes no se preocupen, Dios va a destruir a estas 2 que se han querido levantar contra Judá. Un poco lo que hoy pasa, hermanos. Cada vez que Israel está siendo sitiado y está con una amenaza, hay un país que siempre se ha levantado y ha dicho, si tocan a Israel, nosotros vamos contra ustedes. Hasta el día de hoy. Estados Unidos no permite más de ciertos días de que estén tocando a Israel. Siempre Estados Unidos se ha levantado y ha dicho, si tocan a Israel, nosotros intervenimos. Pareciera, hermanos, como que en el tiempo no ha pasado. Isaías le dijo, no se preocupe, Dios va a destruir a las naciones que quieran venir contra usted. Hermanos, hasta el día de hoy. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios sostiene a esa nación? ¿Por qué Dios se empecinó en sostener a esa nación hasta el día de hoy, hermanos? Hasta el día de hoy. Porque cuando Dios escoge y llama, no se equivoca. Y usted y yo somos llamados por la misericordia y la gracia de Dios. Por eso no tememos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Isaías, y miren ahí, hermanos, en el verso 7, en el capítulo 7 de Isaías y en el verso 4. ¿Qué dice ese texto ahí en el 7:4? Vamos a leer el texto en su totalidad para que nosotros, por lo menos del 10 al 15, pero vamos a ver si podemos hacerlo también en el 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, Isaías 7:4. Vean lo que dice. Yo estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ven el 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabet. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Vean el verso 10, hermanos. Habló también Jehová a Acaz. ¿Quién era Acaz?
el rey, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Paro ahí. Pide señal a Jehová. Pídele una señal hoy. ¿Usted quiere? Pídele una señal. Note lo que pasó, hermanos, en el verso 10. Porque en vez de aceptar este ofrecimiento con toda gratitud, como Acaz debió hacerlo, él, con falsa humildad, responde que no pedirá y no tentará a Jehová. Hermanos, note esto, porque la falsa humildad es una de las formas en las que muchas veces nosotros como creyentes podríamos caminar. Esa falsa humildad, hermanos, que tiene que salir de nosotros, hermanos, no puede hacer nido. Y la falsa humildad, hermanos, se reviste de muchas cosas. El asunto de la conmiseración en el cristiano debe ser erradicada. Y cuando digo falsa humildad y digo conmiseración, es cuando nosotros no estamos diciendo lo que la Biblia dice. Ah, es que sí, pobrecito yo. ¿Por qué pobrecito usted, hermano? Si usted tiene vida eterna. ¿Por qué pobrecito usted? Si un niño les es nacido, un hijo nos es dado. ¿Por qué pobrecito usted si todavía tiene vida y hay esperanza? La conmiseración, no, es que yo estoy aquí y seguro ya nadie me quiere y todo el mundo me ha abandonado. Conmiseración, conmiseración. Pobrecito yo, porque yo sí sufro. Pobre, hermanos, y en nuestra cultura costarricense, el pobrecitico es un asunto muy serio, hermano, muy serio. Nosotros tenemos muchas cosas por qué gozarnos, hermanos. Este hombre, y vean el verso 11, en el verso 11, en el 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué les parece? Ahora, dentro del texto, no solamente es que el rey dice, yo ya no voy a hacer ni voy a pedir una señal, porque este hombre no quería pedir una señal, porque él pensaba que insultaba a Dios con esto. Aquí hay una enseñanza, hermano, que como muchas veces se ha manipulado otro poco de cosas, yo creo que nosotros tenemos que ver cómo lo trabajamos de forma seria y adecuada. El profeta Isaías, ordenado por Dios, siervo del Dios Altísimo, fue el que le dio el consejo. Y cuando el hombre de Dios, el siervo de Dios, da consejo, es tiempo de afinar el oído y no desechar lo que el hombre, el siervo de Dios, el sirviente de Dios trae como palabra. Hay una enseñanza que desde la parte pastoral es necesario escucharla, hermanos. Si ustedes escuchan atentamente lo que dice la Biblia y lo pueden escuchar a través del que les sirve, tienen que estar listos y atentos, hermanos. Porque el que usted la rechace, sencillamente lo convierte en una persona que está usando de falsa humildad. No, yo no quiero insultar a Dios. Hermano, pídale al Señor, ore para que el Señor lo sane. No, hermano, es que órele al Señor. Pídale a Dios.
si hay consejo desde la perspectiva de la Biblia y el sirviente de Dios y el sirviente de ustedes se lo está diciendo, ¿por qué no prestar atención? Hermanos, y yo lo digo para la gloria de Dios y lo digo con mucho respeto hacia ustedes, pero muchas veces uno aquí se para a decir cosas que sé que de Dios viene y no se hace caso. Y entonces la gente se lleva su batacazo. Y al final uno en el servicio, sigue sosteniendo, sigue amando, sigue trayendo, pero uno dice, ¿hasta cuándo va? ¿Por qué no dejan de hacer eso que están haciendo? Y la gente muchas veces no quiere. Esto le pasó a Acaz. No escuchó la voz del hombre de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, entonces, como Dios no tiene límites y Dios es un Dios poderoso, Dios hace algo muy especial. Lo que Dios hace es que cuando Acaz se turbó debido a la presente invasión, tanto él como su reino iban a ser salvos. Pero el rey miró a Isaías con ojos de incredulidad. Tanto como para decirle, aunque el Señor enviara carruajes desde el cielo, ¿sería algo así posible? ¿Podría animar el polvo y dar vida a cada piedra en Jerusalén para resistir a mis enemigos? ¿Y podría hacerse esto? Isaías le dice, pide señal. Dios dice, pide señal. Y esta mañana Dios dice, pide señal. Pide señal, iglesia. Piden el poder del Espíritu Santo. Piden la guianza del Espíritu. No pidas para ti nada. Pida conforme el Espíritu pone que usted tiene que pedir. Esto va a marcar la diferencia. Pide conforme las Escrituras. Nosotros necesitamos, hermanos, levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos rehabilitarnos en la forma de adoración, en la forma de oración, en la forma de escuchar la palabra, en los ejercicios espirituales del dar, del estar, del orar, del ayunar, del buscar su presencia, no por causa de hacernos mejores, es porque ya somos, que vamos a hacer todo lo que Dios dice. Pide señal. Este hombre no acepta. Pero vean lo que Dios hace. No simplemente una señal, sino que Dios le da la señal. Esta profecía de Isaías está registrada en Mateo capítulo 1, verso 23. Todo lo que aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará un hijo y llamará su nombre Manuel. Entonces no simplemente la señal, sino la señal y maravilla del mundo, la marca del ministerio más poderoso de Dios, de su sabiduría más consumada. He aquí que la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esa era la señal. Esa señal es la señal que nosotros tenemos hoy. Nosotros no debiéramos de dudar. Nosotros no debiéramos de ser escasos. Nosotros debiéramos de estar muy claros. Esto no se trata de ser evangélico. Se trata de servir al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Esto no se trata de un asunto de jugar de iglesia. Ustedes y yo somos llamados santos de Dios. Somos hijos escogidos, llamados desde antes de los tiempos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque hoy ha nacido la luz, porque hoy es Navidad. Nosotros celebramos Navidad aquí porque nosotros estamos muy claros que es Navidad. Para nosotros Navidad no son las luces de colores ni el gordo panzón. Nosotros sabemos que es Navidad. Y por eso
insistimos y lo hacemos y aprovechamos esta coyuntura para poder decirle al mundo, celebra con nosotros Navidad. Compartí el martes pasado de la gente que se ha perdido Navidad. ¿Cuánta gente se pierde Navidad, hermano? Se la perdió el mesonero. Usted sabe lo que es que le llegaran a tocar la puerta. ¿Tienen usted lugar aquí, señor mesonero, para que nazca el Hijo del Dios Altísimo? Y el mesonero, porque estaba tan ocupado en las luces de colores, porque estaba tan ocupado en sus quehaceres, el censo se había venido y estaba lleno el chinamo. Y dijo, no, no tengo campo, lo más que tengo es como por allá hay una cueva donde pastan los animales, lo más ahí, porque aquí no hay campo. Se perdió Navidad. El rey en ese tiempo se perdió Navidad. Y cuidado, usted se pierde Navidad, hermano. Cuidado. No son los regalos ni el delicioso tamal que compartimos esta mañana. ¿Les gustó el tamal? Sí. Quedaron buenos. Ania. Vamos a ver, hermanos, tres cosas acerca de él. Y aquí es donde el texto empieza a ser un poquito pero pongámosle atención, hermanos. Amén. Hay tres cosas aquí acerca de él. Uno, el nacimiento. Dos, el alimento. Y tres, el nombre de Cristo. Ese texto, así es como está expresado. Lo que dice el texto tiene que ver con el nacimiento, con el alimento y con el nombre de Cristo. Y cuando hablamos de esto, entonces, podemos decir nosotros, hermanos, que en el nacimiento de Cristo, que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el nacimiento de Cristo, Dios por primera vez se envolvió en forma mortal y habitó entre los hijos de los hombres. Nosotros tenemos que lograr entender esto, hermanos. Y quiero decirles algo, el Señor me regaló, porque solo Él sabe hacer esas dádivas. Y yo quiero decirlo con mucha humildad en mi corazón, una revelación con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, que todavía estoy atragantado. Y que la voy a compartir, si Dios quiere, a partir de enero. Porque es que tengo que procesarla, hermanos, porque la palabra que viene es primero para mí. Porque si yo no la puedo vivir, hermanos, mal estoy en decirles háganlo. Si yo le digo a usted ore y yo no oro, hermano, estoy mal. Si yo le pongo a usted venga y yo no vengo, ¿verdad? No sirve. Eso es una doble moral, es un doble discurso. Si yo le digo a usted que ayune y yo estoy, mire, dándole, no está bien. Si yo le digo a usted que dé y yo no doy, de ahí, hermano. ¿Verdad? Tenemos que ser congruentes. Por eso yo quiero trabajarla conmigo. Que Dios me ayude. Pero sé que es algo, tal vez, hermano, tal vez usted ya sabe eso que yo voy a compartir. Pero yo no lo sabía y usted me va a permitir que yo la pueda compartir para nutrirme y aprender yo a través de usted. Así es como Dios me ha forjado a mí en medio de la iglesia. La iglesia ha sido un proceso, hermanos, en el cual yo en el servicio y en el servirles, que yo espero siempre hacerlo de la mejor manera, pero a veces uno, ¿verdad? Se le hace difícil porque también tengo mis debilidades, porque tengo mis falencias, porque todavía no soy el todo maduro. Pero yo aprendo. El nacimiento, y lo digo por esto, hermanos, porque la forma mortal en que habitó entre los hijos de los hombres por primera vez Dios fue en Cristo Jesús. Dios no habitaba con los hombres. Dios viene a habitar con los hombres a través de su Hijo.
Por primera vez se hizo carne. Vean cómo este evento empezó a darse. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, dijeron los pastores. Sigamos esa estrella que está en el cielo, dijeron los magos de Oriente. Y lo mismo decimos nosotros hoy, hermanos. En el día en que como nación celebramos el nacimiento de Cristo, nosotros tendremos que ir y ponernos junto al pesebre para contemplar el comienzo de la encarnación de Jesús. Qué importante es entender el nacimiento de Jesús. Porque el niño que es nacido no fue el niño que se nos dio. A nosotros se nos dio el hijo, no el niño nacido. Retomando la clase del martes. Y es diferente el niño nacido que el hijo dado. Usted y yo tenemos al hijo dado, pero aquí estamos hablando del niño nacido. El niño nacido es obra de algo que es trascendente y mayor a la comprensión humana. Por eso Dios no nos dio al niño, nos dio al hijo. Por eso nosotros no celebramos a Niñito Jesús. Nosotros celebramos al hijo que murió, que fue sepultado, que resucitó, que está a la diestra y que vendrá a regir con vara de hierro. ¡Aleluya! Recordemos el momento en que Dios por primera vez se envolvió en forma mortal, hermanos, y habitó entre los hijos de los hombres. Y primero que nada, al hablar de este nacimiento de Cristo, hermanos, contemplemos una concepción milagrosa. El texto dice expresamente: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El milagro de la concepción, hermano. ¡Qué milagro! Tal vez pasado por alto, pero que en esta mañana que nosotros hacemos inauguración de este tiempo de Navidad, para nosotros es importante volver a recordarlo. Y si usted no lo sabía, entenderlo, y si lo entendía, volver a reafirmarlo, hermanos. La concepción, vean el milagro. La concepción, hermanos, en el milagro de la concepción, la palabra griega y la palabra hebrea, ambas son muy expresivas cuando habla de virginidad o virginidad verdadera y real. Era que María era virgen. Era virgen. ¿Qué implica esto, hermanos? Que la verdadera madre de Jesús era virgen. Es lo que nos muestra a nosotros, hermanos, que Jesucristo nació de una mujer, pero no de ningún hombre. ¿Aló? ¿A usted sí sabía eso o no? ¿Sí? La virginidad de María. Por eso María no es la que se adora en el cielo, pero sí tiene un buen nombre en la tierra, hermano. Y tiene muy buena reputación en el cielo. Y si logramos entender esto, le daremos lugar a esta mujer que a sus 18, 19, 18 años quedó embarazada del Espíritu Santo. ¡Qué revelación! ¡Qué mujer más tenaz! ¡Qué mujer más valiente! Porque en el tiempo en donde esto pasó, a las mujeres las mataban a apedreadas por adulterio o por fornicación. No es como ahora. Ahora se hace baby shower. Las mataban, hermano. Desposada con José. Hermanos, la palabra y la expresión que María tiene, ninguna otra mujer podría decirse y de ningún otro hombre pudo haberse escrito
que su madre era virgen. Jesús podía decir, mi mamá es virgen. Qué contrario, ¿verdad? Pero esto es milagroso. Esto es porque el milagro de Dios tiene que ser verdadero para el día de hoy. Pide usted algo a Dios hoy, pide señal. Hay algo que usted ocupa en el favor de Dios, pídelo, hermano. Escriba, me dijeron ahí. Pide a Dios. Yo le pido a Dios tanto, hermano. No pido cosas, bueno, Dios sabe que le pido. Seguro Dios dice, qué cosa es este hombre que pide y pide y pide y pide. Pero les abro mi corazón, yo solo pido así sinceramente el favor de Dios para ustedes. Porque eso está en mi corazón. Ser una iglesia adoradora, una iglesia que ora, una iglesia santa, una iglesia que haga un impacto poderoso allá afuera, una iglesia que sea una que reciba esa revelación del Espíritu Santo. Esa es mi oración. Que vengamos y adoremos juntos, que vengamos a orar juntos, que vengamos y sigamos adelante en la parte del ministerio que se nos dio, que es el de la reconciliación. Por eso yo aprecio y los amo tanto, hermanos. Y les insisto tanto en que vengan, hermanos, vengan a orar, hay culto, hagamos esto, hermanos, vengan por aquí, vengan por... Y lo seguiré haciendo porque ese es mi corazón. Ahora, la tradición nos dice, con respecto a esta parte, nos dice que el nacimiento en el pesebre, que su pesebre había sido excavado en una roca sólida, porque dentro de la parte de la tradición era, así es como lo manifiesta, era una roca y ahí se ve hecho como un tipo de cueva. Muchos de los animales llegaban a reposar ahí o llegaban a veces a comer. Ahora, cuando yo veo esto, hermanos, y donde dice que ahí fue colocado, muy probablemente los bueyes vinieron a alimentarse en ese mismo pesebre, comiendo del heno y del forraje que constituían su único colchón. Esto nos da mucho ánimo, hermanos. Porque si Jesucristo nació en un pesebre excavado en una roca, hermanos, ¿por qué no habría de venir y vivir en nuestros corazones de piedra? ¿Aló? Así fue. Esto tiene que animarnos y esto es parte de la revelación de este texto. Jesús nacido, el Jesús que nace en condiciones, hermanos, que a veces no las logramos entender porque siendo el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, nace en medio de un pesebre, en medio de la dificultad, en medio de la persecución. Pero esto nos llena de ánimo en esta mañana que celebramos nosotros el primer tiempo de Navidad. Si Él nació en el pesebre, ¿por qué no entender nosotros, hermanos, que Él va a venir y que ha venido a vivir en nuestros corazones de piedras? Y si Él nació en un establo, ¿por qué en el establo de nuestras almas no habría de convertirse en una habitación para Él? ¿Por qué no visitar el portal de Belén? ¿Por qué no visitar el pesebre de Belén? A veces estamos y hay gente, hermanos, hay mucha gente muy lejos del portal de Belén. Por eso insistimos, este 13, traiga a esta gente que está tan lejos del portal de Belén, como dice el canto. Tráigalo, hermanos, porque en medio de lo que vamos a hacer, podría Dios impactar el corazón y acercarlo a la verdad de Dios por medio del Espíritu. El glorioso día de su nacimiento, hermanos, con toda la humildad que rodeó el nacimiento de Cristo, sin embargo hubo mucho que era glorioso, mucho que era honorable. Tan honorable, hermanos,
tan fuerte, hermanos, que una luz brillante en el cielo y el himno que se escuchaba: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el nacimiento de nadie se volvió a repetir ese coro. Ese himno fue un himno glorioso. Gloria a Dios en las alturas, paz, dice, paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores vinieron sin ninguna guía ni ninguna dirección a Belén. Los pastores siempre andamos como por tientas, ¿verdad? No sabían, solo se les dijo: vayan y adórenlo. Pero los magos, hermanos, fueron guiados por una estrella. Los hombres representativos de los dos cuerpos de la humanidad, los ricos y los pobres, se arrodillaron alrededor del pesebre. El oro, el incienso y la mirra y todo tipo de regalos preciosos fueron ofrecidos al niño que era el príncipe de los reyes de la tierra, a quien en tiempos antiguos se les ordenó que se sentará sobre el trono de su padre David, hermanos, y que en el futuro maravilloso gobernaría todas las naciones con su vara de hierro. El niño nos es nacido, el hijo nos es dado, y el principado y el señorío sobre sus hombros. Y se llamará entonces admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. A ese es al que adoramos, hermano. A ese es el que servimos. No estamos sirviendo al Rey de los Reyes, hermanos. Estamos sirviendo al que ya pagó por adelantado. Ya nos dio la eternidad. Si a usted no le sirve ese pago, hermanos, lo sentimos. Busque el buzoncito de quéjese aquí. Pero eso es lo que Él nos dio. Gloria a Dios en las alturas, hermano. No sé cómo está su percepción, pero ahora que cantábamos un canto. Hermano, y tengo testigos aquí, porque otra hermana se me acercó y me dijo: pastor, oiga. Y yo casi le digo: sí, pero no nos interrumpamos. Hermanos, había un coro celestial. Si usted no lo oye, hermanos, dígale: Señor, hágame una lavativa, porque yo necesito escuchar eso. Así, hermana, ¿verdad? Hermano, era algo precioso, porque era la combinación de todo el esfuerzo humano aquí. Así lo percibí, todo el esfuerzo humano de todos los que estábamos cantando y la facilidad de un coro de multitud de ángeles que solo abren su boca sonora con una nota tan alta que eso es lo que a mí me identifica. Digo yo, aquí nadie puede hacer eso, ni el vocerón de aquel hombre que se me hizo. Ajá. O el de las chicas que cantan. Qué lindo, hermano. Vieras qué hermoso se oía, viera qué bonito. Era arriba, el mismo tono, la misma nota, la misma canción. Yo digo nota, estoy rajando, no sé qué nota es, ¿verdad? Pero alguna de esas que existen: fa, ro, re, mi, fa, sol, la. Pero era el mismo, yo digo nota por decir el mismo ritmito. Ese no era, ese era otra cosa, hermanos. Dos, porque tengo que correr para hacer Santa Cena. Dos. El segundo tema que debemos abordar, hermanos, es el alimento de Cristo. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La versión King James dice eso. Hay otra versión que dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Reina Valera, o mejor aún, comerá mantequilla y miel cuando sabrá cómo desechar lo malo y escoger lo bueno.
esa traducción es una propuesta de un hombre, Spurgeon, que es una de las traducciones con las que yo me he quedado para lograr entender en alguna medida un poco de la forma de este texto. Comerá mantequilla y miel cuando sabrá cómo desechar lo malo y escoger lo bueno. Hermanos, esta traducción nos va a enseñar a nosotros en primera instancia, creo que ahí estoy, aquí. Por tanto se nos dice que comió mantequilla y miel para enseñarnos que realmente era un hombre verdadero, el cual después murió en el Calvario. Por eso el tema de la mantequilla y la miel. Pero cuando ustedes pueden ir, y si los que son asiduos estudiosos aquí, ustedes vayan a los textos y vean que hacen un buen enredo ahí, hermanos. Porque a veces queremos sacar las cosas que no son. O queremos decir algo usando un texto que está totalmente fuera del contexto. Este texto tiene que trazarse desde el primer verso en su contexto anterior para saber que está hablando del Emanuel, para que está hablando del hijo, del niño que iba a ser nacido. No está hablando de ninguna otra cosa más. Porque otros muchos empezaron a ver y a decir que era el hijo de Isaías, que le iban a nacer y que cuando el hijo de Isaías naciera, esto iba a acontecer en Israel. Y no creo que el texto, por lo menos a mi humilde, Señor Jesús, ayúdame, interpretación, está trazado de esta parte. Ahora, pero Cristo, aun cuando era un bebé, estaba o se alimentaba de mantequilla y miel, pero que podría discernir entre el bien y el mal y desechaba uno y escogía el otro. Eso es lo que el texto dice. Que aún Jesús en su niñez, alimentado por mantequilla y miel, en primera instancia, iglesia, es porque la declaración y la interpretación y lo que nos quiere enseñar es que era un hombre, era un niño, era un ser humano. Y lo segundo es la capacidad que él tenía aún en su niñez de discernir entre lo bueno y lo malo y poder comer mantequilla y miel. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, cuando él quiso convencer a sus discípulos, ¿verdad? Porque lo que nos deben enseñar antes es que nada es que la propia humanidad de Cristo estaba ahí. Cuando él quiso convencer a sus discípulos que era de carne y no un espíritu, tomó parte de un pez asado y un panal de miel y comió delante de ellos. Y les dijo, palpad, les dijo, y ved por qué un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por tanto, se nos dice que comió mantequilla y miel, como comió pescado, como comió la miel, como les dijo a los discípulos, no, yo, mire, como yo como, yo resucité. Y no soy solo un espíritu, yo soy una persona. ¿Cómo? Dios siempre ha querido mostrarse en su humanidad para que nosotros en nuestra debilidad humana entendamos que la humanidad de Dios es una realidad en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos enseña de todas estas cosas. Hermanos, qué emocionante es poder ver todo esto. La mantequilla y la miel nos enseñan además que Cristo debía nacer en tiempos de paz. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos, ese producto de mantequilla y miel, solamente se podían encontrar en Judea en tiempos de lucha, no se podían encontrar en tiempos de lucha en el asolamiento. Porque cuando había guerra, los campos eran arrasados. Y este tipo de producto, la mantequilla, la miel, más, ¿verdad? Tendrían que tener un ambiente diferente, hermanos, para que se diera de paz. Y esto nos muestra que el rey nació en tiempo de paz. Por eso, este es un tiempo de paz. Ustedes ven cómo se anuncia. Noche de paz, ¿verdad? Todo es paz y armonía. Hay otro pensamiento
que habla también que comería mantequilla y miel cuando sabrá cómo desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto debe enseñarnos la precocidad de Cristo, y con ello quiero decir que aun cuando era un niño, aun cuando se alimentaba de mantequilla y miel, que son alimento infantil, podía discernir entre el bien y el mal. Y usualmente, hermanos, no es sino hasta que los niños dejan el alimento de su infancia que pueden discernir entre el bien y el mal. Naturalmente, en el sentido pleno. Ahora, toma años para que las facultades maduren, porque en juicio se desarrolle para que se convierta en hombre, de hecho, para hacerlo hombre. Pero Cristo, aun cuando era bebé, hermanos, aun cuando se alimentaba de mantequilla y miel, podía discernir entre el bien y el mal. Desechaba uno y escogía el otro. Aquí hay una enseñanza para nosotros como iglesia. ¿Logra usted, logro yo, logramos como iglesia discernir nosotros entre lo bueno y lo malo? Usted podría estar comiendo mantequilla y miel, pero usted tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hermanos, y aquí es donde el dolor se produce en el corazón de uno, porque la iglesia a veces, como iglesia, no queremos entender, hermano. Y seguimos ahí, hermanos, dándole virtud, dándole constancia y virtud a aquella famosa pieza, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y le volvemos a dar, hermanos. Y nos volvemos reincidentes. Y nos volvemos cansados. Y qué cansado entonces es ir a la iglesia. Qué cansado volver a oír a ese pastor. Qué cansado lo mismo. Son las mismas. Y hay gente que entonces anda de iglesia en iglesia buscando nuevas canciones, buscando nuevas conversaciones, buscando nuevos modelos, nuevas formas. Y los hombres que se aprovechan, y Satanás, que es astuto, más que todos los animales, ¿sí? Entonces produce y reproduce cosas, hermanos. Y entonces a la gente por allá la tienen cantando, a otros los tienen bailando, a otros los tienen dando, a otros. Y es un asunto donde Cristo no aparece. No se discierne el Espíritu de Cristo. Por eso yo oro que nosotros seamos espirituales, hermanos. Que seamos gente santa. Que seamos una iglesia con una propuesta clara. Que seamos constantes. Que le demos un garrotazo enorme al enemigo, que le demos un golpe bajo, un golpe fuerte, hermanos, al ausentismo. Ustedes se dan cuenta que ustedes son muy rotativos, hermanos. No sé si se han dado cuenta, pero es mi deber advertirlo. Rotativísimos, hermanos. Ustedes vienen un día y otro no. ¿Por qué hay tanta falta de constancia? Usted tiene que ver, hermanos, y discernir si su compromiso es un compromiso con Dios, en donde Dios lo ha puesto, hermanos. Y estar en la constante, hermanos. Servir, ayudarnos en la obra del ministerio, acuerparnos, hermanos. Aquí no somos una iglesia tan mala, no somos la mejor, pero no somos tan peor. Aquí hay una buena doctrina, pero a veces no se está, hermanos. A veces en esto tenemos que crecer, nos ausentamos porque estoy cansado, porque hay mucho trabajo, porque es mucho, porque la presa, porque, mano, hay que darle un garrotazo, hay que quebrar con esos modelos, son dardos que el Satanás le ha puesto ahí, se lo aseguro, hermano. Porque si usted cree que aquí no lo hacemos bien, venga y lo haga usted, hágalo usted, hágalo usted, usted que sabe hacerlo bien, venga. Usted que piensa que usted no es el hipócrita, venga y denos una enseñanza sobre lo que no es hipocresía y aprendemos juntos. Si usted cree que es que estamos muy pasivos, venga y denos una lección de cómo activarnos. Si usted cree que estamos hablando algo mal, venga y nos da una demostración, hermanos. Aquí está abierto la iglesia a eso, pero necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu, hermanos. Necesitamos sostenernos en el tiempo, en el ministerio. Nosotros tenemos 22 años de estar aquí. Dios nos ha guardado, pero necesitamos, hermanos, de sus oraciones, de sus ayunos, de sus dádivas, que usted le dé a Dios conforme usted prosperó en la semana. Y si le dieron el aguinaldo, echandi, hermanos, eche. Es por el ministerio, no es un asunto que yo quiero pedirles plata, es que es parte de lo que Dios a nosotros nos demanda. Si usted lo propuso en su corazón, si Dios a usted lo prosperó, porque usted no da, si es la forma de que los ministerios avancemos o los ministerios nos mantengamos. Amén. Amén. Porque si no, entonces mandamos al pastor a piratear y entonces ya no.
y pedimos una concesión y no pagamos luz, y no pagamos agua, y no pagamos teléfono. ¿Sí? Y yo se lo digo porque la Biblia lo dice, hermano. Aquí no estamos en el negocio de que usted tiene que dar, no. Estamos en el punto en donde usted tiene que discernir qué es tan bueno para usted. Si usted en su corazón se propone a dar conforme Dios le ha prosperado, Dios dice la Escritura que Dios de verdad da. Y da para que nosotros podamos ser bendición para otros hermanos. Porque aquí no solamente es algo bendecido yo, que es el que tengo salario. No, gente que es pobre, niños que no pueden pagar un kinder, gente que está en la cárcel que está pagando su pena, pero ¿por qué ser nosotros ya tienen el castigo? ¿Por qué tenemos que machacarlos? Darles un poquito a ver si acaso, hermanos, podemos tener una sociedad de paz. Amén. Tercero y último. Ahora llegamos a la conclusión del nombre de Cristo y llamarás su nombre Emanuel. Las madres del tiempo antiguo ponían nombres a sus hijos que tuvieran un significado. No les ponían nombre de inminentes personajes o de personas o quienes muy probablemente llegarían a odiar, al punto de no querer saber nada de ellas. Tenían nombres llenos de significado que registraban alguna circunstancia de su nacimiento. Así eran las mamás de antes. Entonces, por ejemplo, mi mamá me puso Gerardo y yo nunca encontré el significado de nada. Bueno, no sé. ¿De verdad? Sea grato. Alexander de Jesús. Cinia María de las Rosas. No, hombre. Esos nombres, hermanos. Pero las mamás judías sí tenían una forma. Nosotros yo creo que tiene que ver con los santos, de verdad. Yo me llamo Gerardo Antonio y siempre con mucho orgullo de Jesús. Siempre he sido de Jesús. Eso es lo único que me ha gustado, de Jesús. Yo quiero ser de Jesús. Yo quiero ser de Jesús. Hermanos, pero vean los significados. Por ejemplo, digamos, las madres en ese tiempo, por ejemplo, Caín, ¿verdad? La madre le puso Caín porque significaba, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por eso le puso Caín. Dijo su madre y lo llamó Caín, esto es obtenido o adquirido. Pero vemos por tanto que la Virgen María llamó a su hijo Emanuel. ¿Se acuerdan cuando el ángel llegó? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Llamará su nombre? Emanuel, Jesús, que es Dios con nosotros. Hermanos, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dígalo, hermano. Díganlo. Este es el nombre de aquel que ha nacido. ¿Cómo se llama el que ha nacido? ¿Cómo? Es que a Dios le gusta escuchar eso. Yo les voy a dar una razón. Dios le gusta escuchar que usted y yo estemos tan claros. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Usted por favor puede decirlo. Los ángeles cantaban eso. Él, que era desde la eternidad hasta la eternidad, vino a este mundo de tiempo y se quedó en una angosta franja de tierra en medio de los mares sin límites. Dios con nosotros. Él no ha perdido ese nombre. Jesús tenía ese nombre en la tierra y lo tiene ahora en el cielo. Él es ahora Dios con nosotros. Y nosotros los creyentes en Cristo Jesús, hermanos, tenemos que entender que es Dios con nosotros, Dios conmigo para protegerme, porque es mi Salvador, porque está conmigo, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Nosotros entonces no somos cualquier calidad de pueblo. Nosotros somos un pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un reino de sacerdotes, porque es Dios con nosotros. Dios con usted. Esto es Navidad, hermano. Dios con nosotros.
el Emanuel, Dios con nosotros. Por eso todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, debo de estar al cuidado, a ver si es de verdad que Dios es conmigo. Este nombre hay que conocerlo. Usted tiene y yo también, hermanos, tenemos que preguntar o quedarnos, hermanos, de verdad en la aplicación y en el pensamiento y en la meditación de qué sirve venir a la iglesia si Dios no está aquí. Pero yo vengo con la sensación de que Dios está aquí en medio del cuerpo. Que Dios está, por eso les citamos y les decimos, vengan, Dios está aquí. Ahora usted tiene que preguntarse a usted mismo, ¿sabe usted lo que significa Dios con nosotros? ¿Ha estado Dios con usted en sus tribulaciones por medio de la influencia consoladora del Espíritu Santo? ¿Ha estado Dios con usted al escudriñar las Escrituras? ¿Ha brillado el Espíritu Santo sobre la palabra? ¿Ha estado Dios con usted en la convicción trayéndolos a la realidad de Él? ¿Es Dios en medio de este ministerio? ¿Usted cree que Dios es con nosotros aquí? Porque si usted lo cree, hermanos, usted entonces es parte de esta casa. Y en esta casa se adora en espíritu y en verdad a Dios. En esta casa necesitamos hombres y mujeres de valor, gente santa y valienta, yendo a la perfección. No que no nos equivocamos, no que no nos enojamos, no que no gritamos, no que no fallamos, no. Pero gente que se levanta en el nombre de Jesús, gente valiente, gente que cree en el ministerio, gente que cree en la iglesia. Y como cree en la iglesia es fundada por Jesús, entonces venimos, adoramos, damos, nos congregamos, hermanos. Porque Dios es con nosotros. Porque si Dios no está aquí, hermanos, mejor vámonos. Apague y Dios con nosotros. ¿Cuánto les gusta el modelito de esto? Te podría dar un aplauso a todos los que cooperaron, fueron muchos. Dios con nosotros. El Emanuel.